Buenos días a mis estudiantes de noveno grado. Este es un video tutorial donde vamos a tratar el tema del verbo de la asignatura de español del Instituto Liceo Cristiano. Nuestro tema de hoy es el verbo. ¿Qué es el verbo? Como concepto tenemos que es la palabra variable en la oración que da información del sujeto. ¿Qué nos dice el verbo? Lo que piensa el sujeto, lo que hace el sujeto y lo que le sucede a la persona o al sujeto. Recuerden que el sujeto puede ser una persona, un animal o una cosa. Y los verbos también es bueno recordar que expresan acciones. Por ejemplo, el verbo bailar, el verbo construir, el verbo estudiar, el verbo dormir. Tipos de verbos. Tenemos los verbos regulares que su conjugación va a conservar igual su lexema o su raíz en todas sus formas, en todas sus conjugaciones. Recordemos, jóvenes, ¿qué es el lexema? Es la parte del verbo que no cambia. Y la parte que cambia se llama desinencia verbal. Cuando un verbo, al ser conjugado, su lexema, o su raíz no cambia, por ejemplo, el verbo amar, amo, amarás, amó, amábamos, está conjugado en varios tiempos y no cambia. Entonces, ¿cuál es su lexema? Am, am. Su raíz se mantiene intacta en todas sus conjugaciones. Entonces, este es un verbo regular, porque no cambia al ser conjugado. Pero hay otros verbos que son irregulares, que son los que su raíz o lexema sí cambia y algunas veces se transforma por completo. Por ejemplo, el verbo ir. Aquí tenemos la conjugación yo voy. Se transforma completamente. Podría ser también yo iría. Ahora tú vas, tú irías, tú ibas o nosotros íbamos, ellos irían. Entonces el verbo ir es uno de los verbos que sufre bastantes alteraciones en su lexema, por lo tanto es un verbo irregular. Cambia cuando la palabra cambia cuando nosotros la conjugamos. Tenemos también las formas verbales. Tenemos la forma verbal simple, que es la que consta de una sola palabra. Por ejemplo, amaba. Yo puedo decir él amaba, entonces solo consta de un verbo. O tú perderás, o perderé, yo perderé, o yo hice, o él expuso. Aquí tenemos el ejemplo, María tomaba un café. Consta de solo una palabra, de un verbo. Entonces es una forma simple. ¿Cuál es la forma compuesta? Cuando tenemos el verbo haber y lo acompaña un participio, o sea, otro verbo en participio. Aquí, ¿cuál es la clave? Que está el verbo haber. Aquí tenemos el primer ejemplo, he amado, había perdido, he hecho, hubo expuesto, yo he terminado la tarea. Entonces es una forma compuesta porque necesita el verbo auxiliar haber para completar la información. Tenemos también las perífrasis verbales, que son varios verbos que funcionan como uno solo en significado. Tenemos aquí un verbo auxiliar, un nexo y un verbo principal. Aquí tenemos el ejemplo, deja de cantar. Dos verbos que se unen para un solo significado. Si hay dos verbos principales, no es una perífrasis verbal. Tiene que estar el verbo auxiliar
el nexo, y a veces también no lleva nexo y siempre es una perífrasis verbal. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, vengo corriendo. Aquí tenemos dos verbos auxiliares, había estado estudiando y solo un verbo principal. El siguiente ejemplo, iré con el nexo a y el verbo principal comprar, iré a comprar. Forma una perífrasis verbal.